Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 11. Para el 16 de marzo de 2024. El anhelo de Dios en Sión. Sábado 9 de marzo. Para memorizar. Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmos 84:2. Los cantos de Sión son himnos alegres que magnifican la belleza de Sión y la soberanía del Señor, quien reina desde su monte santo. Estos salmos a menudo alaban los méritos de la casa del Señor y expresan un amor por el santuario que se encuentra también en otros salmos. Muchos de estos salmos fueron compuestos por los hijos de Coré, quienes experimentaron de primera mano la bendición de la casa del Señor como músicos del templo. Primera de Crónicas capítulo 6 versos 31 al 38 y como guardianes de las puertas del templo. Primera de Crónicas capítulo 9 verso 19. ¿Qué hace que Sión sea fuente de esperanza y alegría? Sión representaba la viva presencia de Dios entre su pueblo, así como el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios. Deuteronomio capítulo 7 verso 6. Sión es el monte elegido de Dios. Salmos 78 verso 68. Salmos 87 verso 2. Dios reina desde Sión. Salmos 99 versos 1 y 2, y fundó su templo también en Sión. Salmos 87 verso 1. Así pues, Sión es un lugar de bendiciones y de refugio divinos. A menudo se hace referencia a Sión en paralelo o incluso en forma indistinta con Jerusalén y el santuario, el centro de la obra de salvación de Dios para el mundo antiguo. Las bendiciones de Sión desbordan hasta los confines de la tierra, porque la persona y la gracia del Señor superan los límites de cualquier lugar santo. Sión es el gozo de toda la tierra. Salmos 48 verso 2, y proclama que toda la tierra pertenece a Dios. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 10 de marzo. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Escucha el Salmo 84, versos 1 al 4. ¿Por qué el salmista anhela habitar en el santuario? Salmo 84, versos 1 al 4. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El salmista anhela y ardientemente desea hacer del santuario su morada permanente para poder estar cerca de Dios para siempre. Salmos 84 versos 1 y 2. La presencia viva de Dios, Salmos 84 verso 2, hace del santuario un lugar único. En el santuario, los adoradores pueden contemplar la hermosura del Señor. Salmos 27, verso 4. Ver también Salmos 63, verso 2. Y estar satisfechos del bien de tu casa. Salmos 65, verso 4. En el Salmo 84, la felicidad incomparable se alcanza en la relación con Dios, que consiste en alabarlo.
Salmos 84, verso 4, hallar fortaleza en Él. Salmos 84, verso 5, y confiar en Él. Salmos 84, verso 12. El santuario es el lugar donde se alimenta esa relación mediante el culto y la comunión con los demás creyentes. La presencia viva de Dios en el santuario permite que los fieles vislumbren el glorioso reino de Dios y saboreen la vida eterna. Escucha el Salmo 84, versos 5 al 12. ¿A quiénes más pueden llegar las bendiciones del santuario? Salmos 84, versos 5 al 12. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi corazón, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Este salmo muestra que las bendiciones de Dios se irradian desde el santuario. Primeramente las reciben los que sirven en el santuario. Salmos 84, 4. Luego los peregrinos que van camino al santuario. Salmos 84, versos 5 al 10. Y finalmente llegan hasta los confines de la tierra. La espera del encuentro con Dios en el santuario fortalece la fe de los peregrinos. Salmos 84, verso 7. Mientras que la fuerza del viajero común se debilita bajo la carga del viaje agotador, en el caso de los peregrinos que van camino al santuario, su fuerza aumenta cuanto más se acerca a él. Incluso cuando se alejan físicamente del santuario, los hijos de Dios siguen llevando el sello del santuario de Dios al vivir una vida digna. Salmos 84, verso 11, que caracteriza a los justos que entran en el santuario del Señor. Salmos 15, versos 1 y 2. Al Señor se lo llama Sol, para indicar que las bendiciones del santuario, como los rayos del sol, se extienden hasta los confines de la tierra. Salmos 84, verso 11. Así los que permanecen con Dios mediante la fe reciben su gracia, independientemente del lugar donde se encuentren. Escucha Apocalipsis capítulo 21, verso 3. ¿Qué esperanza plasmada en el santuario terrenal se nos revela aquí? ¿Cómo podemos siquiera imaginar cómo será esta experiencia? Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 11 de marzo. Oren por la paz de Jerusalén. Escucha el Salmo 122, versos 1 al 5. ¿Cuáles son los sentimientos de los adoradores al llegar a Jerusalén? ¿Qué esperan encontrar en Jerusalén? Salmo 122, versos 1 al 5. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén,
que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. El Salmo 122 expresa el gozo y la emoción de los peregrinos al llegar a Jerusalén. Las peregrinaciones a Jerusalén eran ocasiones gozosas, en las que el pueblo de Dios se reunía 3 veces al año para conmemorar la bondad de Dios hacia ellos en el pasado y en el presente. Deuteronomio capítulo 16, verso 16. Jerusalén era el centro de la vida de la nación, porque contenía el testimonio dado a Israel, Salmo 122, verso 4, y las sillas del juicio, Salmo 122, verso 5. El testimonio dado a Israel se refiere al santuario, que a veces se llamaba el tabernáculo del testimonio, Números capítulo 1, verso 50. Revisión Reina Valera 1960. Y contenía el arca del testimonio, Éxodo capítulo 25, verso 22. Las sillas o tronos dispuestas para juzgar representan el sistema judicial de Jerusalén. Segunda de Samuel capítulo 8, verso 15. Por lo tanto, la peregrinación era el momento en que se podía buscar y obtener justicia. La fidelidad a Dios y la administración de justicia al pueblo nunca debían separarse. Escucha el Salmo 122, versos 6 al 9. ¿Cuál es la oración principal del pueblo de Dios? Salmo 122, versos 6 al 9. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. La oración por la paz de Jerusalén invoca las bendiciones de Dios sobre la ciudad y sus habitantes y une a los fieles, haciendo que la paz se extienda entre ellos. Salmo 122, verso 8. Jerusalén solamente puede ser la ciudad de la paz si existe paz entre Dios y su pueblo y entre los hijos de Dios. Así, la oración por la paz de Jerusalén transmite un llamado al pueblo de Dios para vivir en paz con Dios y entre ellos mismos. En la paz de Jerusalén, el pueblo prosperará. Salmo 147, versos 12 al 14. El Salmo nos enseña que la oración por el bienestar de la comunidad de fe debe ser el tema principal de las oraciones de los hijos de Dios, porque únicamente un pueblo de Dios fuerte y unido puede proclamar las buenas nuevas de la paz y la salvación de Dios al mundo. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Orar por la paz de Jerusalén continúa siendo un privilegio y una responsabilidad de los creyentes porque mantiene viva la esperanza en la venida del reino de paz en el tiempo del fin, que abarcará no solo a la ciudad de Jerusalén, sino también al mundo entero. Isaías capítulo 52, verso 7, capítulo 66, versos 12 y 13, Apocalipsis capítulo 21 y 22. ¿De qué formas prácticas podemos esforzarnos por lograr la armonía entre nosotros como pueblo ahora? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 12 de marzo. Sión, el hogar de todas las naciones. Escucha el Salmo 87, versos 1 y 2. ¿Qué hace de Sión un lugar tan apreciado?
Salmos 87, versos 1 y 2. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. El Salmo 87 es un himno que celebra a Sión como la ciudad especialmente elegida y amada por Dios. Los cimientos del templo de Dios están en el monte Sión. Salmos 2, versículo 6. Salmos 15, versículo 1. En el tiempo del fin, Sión se alzará sobre todos los montes, lo que representa la supremacía soberana del Señor sobre todo el mundo. Salmo 99, versículo 2, Isaías capítulo 2, verso 2, Miqueas capítulo 4, verso 1. El Salmo 87 se refiere a Sión como montes, para resaltar su majestad. Salmo 133, verso 3. Dios ama las puertas de Sión, más que todas las habitaciones de Jacob. Salmo 87, verso 2, lo que expresa la superioridad de Sión sobre todos los demás lugares de Israel, que fueron sitios especiales de reunión del pueblo de Dios en el pasado, como Silo y Betel. De este modo, el Salmo afirma que la verdadera adoración a Dios se realiza en el lugar elegido y de la forma prescrita. Escucha el Salmo 87, versos 3 al 7. ¿Qué cosas gloriosas se dicen de Sión? Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. La gloria de Sión atrae a todas las naciones hacia Dios, y así las fronteras del reino de Dios se extienden hasta incluir a todo el mundo. Fíjate que Dios no trata a las demás naciones como ciudadanos de segunda, si bien se describe a Sión como el lugar de nacimiento espiritual de todos los pueblos que aceptan al Señor como su Salvador. El registro de las personas se hacía según el lugar de nacimiento. Nehemías capítulo 7, verso 5. Lucas capítulo 2, versos 1 al 3. 3 veces el Salmo afirma que las naciones nacen en Sión, lo que significa que el Señor les ofrece una nueva identidad y les concede todos los privilegios de los hijos legítimos de Sión. Salmos 87, versos 4 al 6. El Salmo 87 apunta a la salvación, tanto de los judíos como de los gentiles, y a su unión en una iglesia mediante el ministerio redentor de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 22, capítulo 10, verso 12, Gálatas capítulo 3, versos 28 y 29, Colosenses capítulo 3, verso 11. La descripción que hace el Salmo de la prosperidad de Sión nos recuerda la visión de Daniel del reino de Dios convertido en un enorme monte que llena toda la tierra. Daniel capítulo 2 versos 34, 35, 44 y 45, y la parábola de Jesús sobre el reino de Dios que se convierte en un enorme árbol que acoge a las aves del cielo. Mateo capítulo 13 verso 32. La buena disposición de Sión a adoptar a todos los pueblos, ¿de qué manera encuentra su cumplimiento en la gran comisión de la Iglesia de predicar el Evangelio a toda nación, de Mateo capítulo 28 versos 18 al 20? ¿Cómo encaja esta idea con nuestro llamado a predicar el mensaje de los 3 ángeles?
audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 13 de marzo. Seguridad y paz de Sión. Escucha el Salmo 46, versículos 1 al 7. ¿Cómo se describe el mundo en forma poética? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Salmo ofrece una vívida descripción del mundo en crisis y lo retrata con imágenes de desastres naturales, de una intensidad sin precedentes. Salmos 46, versos 2 y 3. La imagen de las aguas turbulentas suele representar a las naciones rebeldes y los diversos problemas que los impíos causan en el mundo. Salmo 93, versos 3 y 4. Salmo 124, versos 2 al 5. Del mismo modo, en el Salmo 46, las imágenes de las calamidades naturales representan el mundo controlado por las naciones que desatan guerras. Salmos 46, verso 6. Evidentemente, es un mundo sin el conocimiento de Dios, porque Dios está en medio de su pueblo y donde Dios mora, abunda la paz. Salmos 46, versos 4 y 5. Sin embargo, aunque el mundo lo rechaza, Dios no abandona al mundo. Dios está presente en el mundo porque está en medio de su pueblo. En otras palabras, sin importar las malas condiciones, la presencia de Dios está aquí, en el mundo, y podemos obtener esperanza y aliento del conocimiento de esta verdad fundamental. El Señor, que es el refugio perfecto, es la fuente de la paz y la seguridad duraderas de Sión. La palabra que destaca la seguridad de Sión es aunque. En Salmo 46, verso 3, aunque el mundo está convulsionado, el pueblo de Dios está a salvo. Esto demuestra que la paz no es el resultado de la ausencia total de pruebas, sino el don de Dios para los hijos que confían en Él. La confianza incondicional en Dios puede hacer que el Hijo de Dios esté en paz y seguro en medio de la tormenta. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. La pregunta que se plantea es, ¿dejará Dios al mundo a merced de sus decisiones y de sus acciones destructivas para siempre? Escucha el Salmo 46, versos 6 al 11. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la violencia y la destrucción del mundo? Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios responde con tal grado de disgusto que su palabra, que había creado la tierra, ahora hace que la tierra se derrita. Salmos 46:6.
Sin embargo, el derretimiento no termina en destrucción, sino en renovación. Observa que Dios extiende su paz desde Sión hasta los confines de la tierra. Dios hará cesar las guerras y extinguirá los instrumentos de destrucción que las naciones impías utilizaron para traer opresión al mundo. Salmos 46:9. Esta es la gran esperanza que tenemos los cristianos, que se verificará en la segunda venida de Jesús. ¿Cómo aprendemos a tener paz y a confiar en Dios en medio de un mundo que efectivamente tiene tanta agitación? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 14 de marzo. Inamovible como el monte Sión. Escucha el Salmo 125, versos 1 y 2. ¿Cómo se describe aquí a los que confían en Dios? Salmo 125, versos 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Los que confían en el Señor se los compara con el monte Sión, símbolo de firmeza y fortaleza. La magnífica vista de las montañas que rodeaban la ciudad de Jerusalén inspiró al salmista a reconocer la certeza de la protección divina. Salmo 5, verso 12, Salmo 32, versos 7 y 10. A diferencia de los montes dominados por los impíos que son zarandeados por los mares, Salmos 46, 2, la impresionante durabilidad del monte sobre el que se asentaba Jerusalén inspira una profunda confianza. La confianza en la protección de Dios se hace aún más audaz ante la dolorosa realidad en la que el mal parece prevalecer con tanta frecuencia. Sin embargo, incluso en medio de ese mal, el pueblo de Dios puede tener esperanza. Escucha el Salmo 125, versos 3 al 5. ¿Qué tentación tienen los justos? ¿Cuál es la lección para nosotros? Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Los hijos de Dios pueden sentirse desanimados por el éxito de los impíos y quizás se sientan tentados a seguir sus caminos. Salmo 73, versos 2 al 13, Salmo 94, verso 3. La tremenda estabilidad del monte de Sión no puede proteger a los que se apartan del Señor. El pueblo sigue teniendo libertad para extender sus manos a la iniquidad. Salmo 125, verso 3, y apartarse por sendas tortuosas. Salmo 125, verso 5. El Señor es justo y juzgará a quienes persistan en su rebeldía, junto con otros pecadores impenitentes. Este es el llamado al pueblo de Dios para que permanezca inconmovible en la fe y la confianza en el Señor, del mismo modo que el monte Sión es su refugio inconmovible. Es decir, aun cuando no entendemos las cosas, podemos seguir confiando en la bondad de Dios. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, el nuevo nacimiento, la resurrección y muchos otros asuntos que se presentan en la Biblia
son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o incluso los comprenda plenamente. Pero no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios, porque no podemos entender los misterios de su providencia. Por todas partes se presentan maravillas que superan nuestra comprensión. Por lo tanto, deberíamos sorprendernos de que también en el mundo espiritual encontremos misterios que no podemos sondear. La dificultad reside únicamente en la debilidad y la estrechez de la mente humana. Dios nos ha dado en las Escrituras suficientes pruebas de que éstas son de carácter divino, y no debemos dudar de su palabra, porque no podemos entender todos los misterios de su providencia. Elena de White, El Camino a Cristo, página 108. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 15 de marzo, para estudiar y meditar. Reflexiona sobre el mensaje de Isaías capítulo 40 e Isaías capítulo 51, versos 1 al 16. Los cantos de Sión suponen un compromiso absoluto de mantenerse enfocados en Sión y en la esperanza viva en el reinado soberano de Dios que éste representa. Aunque muchas bendiciones del santuario de Dios se experimentan en esta vida, la esperanza en la plenitud de la vida y el gozo en Sión todavía están puestas en el futuro. Muchos hijos de Dios añoran con lágrimas la Sión celestial. Salmo 137, verso 1. Recordar a Sión implica no solamente un pensamiento ocasional, sino un interés deliberado y la decisión de vivir de acuerdo con ese recuerdo vivo. Éxodo capítulo 13, verso 3, capítulo 20, verso 8. Por eso, entonar los cantos de Sión conlleva la apasionada resolución de mantener viva la esperanza en la restauración del reino de Dios en la tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 5. Allí, las mentes inmortales reflexionarán con deleite inagotable en las maravillas del poder creador, en los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a olvidarnos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la mente ni agotará las energías. Podrán llevarse a cabo las mayores empresas, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las ambiciones más encumbradas, y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetivos que agucen las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 735. El compromiso de no olvidar a Sión es una promesa implícita de los peregrinos del Señor de que nunca aceptarán este mundo como su patria, sino que esperarán cielos nuevos y tierra nueva. Por ende, los salmos de Sión pueden ser entonados por creyentes de todas las generaciones que anhelan vivir en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Los cantos de Sión nos animan a anhelar el mundo futuro, pero también nos obligan a ser representantes de la gracia de Dios en este mundo presente. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo aprovechamos los principios espirituales y teológicos orientados al pueblo de Dios en Sión?
un lugar literal en Jerusalén para aplicarlos a la Iglesia y a su misión en el mundo? 2. Los creyentes, ¿cómo pueden morar hoy en el santuario de Dios? Juan capítulo 1 versos 14 al 18. Hebreos capítulo 12 versos 22 al 24. 3. ¿Cómo es que Sión se convertirá en la ciudad de todas las naciones, como anticipa el Salmo 87? Romanos capítulo 5 verso 10, Efesios capítulo 2 versos 11 al 16, Colosenses capítulo 1 versos 19 al 23. 4. ¿Cómo responderías a quien te enseña la realidad de que los malvados prosperan en este mundo, mientras que hay muchos, comilla, buenos que sufren? ¿Qué le dirías? Porque es importante reconocer que no tenemos respuestas completas para todo, aquí y ahora.